Buenos días, les damos la más cordial bienvenida a este tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino. Vamos a continuar hoy, 5 de abril del 2022, con la lectura cronológica de la Biblia. Hoy vamos a leer el primer libro de Samuel, capítulo 27 del 1 al 7, luego el primer libro de Crónicas, capítulo 12, 1 al 7, primera de Samuel 27 del 8 al 25, capítulo 28 del 1 al 2, capítulo 29, volvemos al primer libro de Crónicas, capítulo 12, 19 al 22 y terminamos con primer libro de Samuel, capítulo 30. Hemos visto en repetidas ocasiones cómo en la forma de escribir de los hebreos utilizan muchísimo los paralelismos. Es una forma pedagógica de mostrar, ya sea reforzando ideas o a través de los contrastes, afianzar conocimientos. Y por eso vamos a encontrar en muchos escenarios de la Biblia o personajes opuestos o lugares opuestos o, o circunstancias opuestas. En esto que estamos leyendo en el libro de Samuel y que lo vamos a ver mucho en la historia de la monarquía, pues encontramos un paralelo opuesto entre Saúl y David en muchas cosas, ¿sí? Desde la parte física, hablando que Saúl era un hombre físicamente llamativo, de una apariencia vigorosa, alto, grande, notorio, y por otro lado, un jovencito que aunque ya sabemos que era fuerte, vigoroso, pues no tenía la misma, pues no se notaba igual que Saúl, ¿sí? Era un muchacho menor, pero también tenemos un paralelo opuesto en su valentía, en su fidelidad, en su determinación y sobre todo en la actitud y conducta que cada uno tenía delante del Señor. Ayer vimos, estudiando acerca de Nabal y Abigail, pues también como la labor de un intercesor pues puede librar definitivamente una casa, una familia. Nabal no fue librado por necio, por insensato, no alcanzó ni la intercesión de su esposa. Luego sigue la historia de David, recordemos que está viviendo en desiertos, en cuevas, está buscando refugios incluso en ciudades extranjeras, porque el asedio de Saúl no paraba. Saúl no hallaba paz, Saúl seguía en angustia y Saúl tenía que librar como dos cosas. Uno, pues esa sensación de inseguridad que le generaba David, esa amenaza que le generaba David a su estatus, pero también acordémonos que tenían un entorno hostil y él estaba en constantes confrontaciones con pueblos vecinos. Pobre Saúl, tenía también una vida terrible. Y fuera de eso, como lo hemos visto antes, Saúl tenía eh, un espíritu que le angustiaba y pues este pobre hombre no hallaba paz. Y David tenía también una situación en medio de o estaba en medio de dos situaciones. Por un lado, en la que lo tenía sometido Saúl al perseguirlo, pero por otro lado estaba pues la situación de cada una de las personas que estaban con él. Y David, a pesar de eso, cumplía una función de defender el territorio y David hacía incursiones a estos pueblos vecinos que eran una amenaza para el pueblo de Israel. O sea que de alguna manera David, seguramente Saúl no lo notaba, traía un alivio a Saúl, ¿sí? Ayudándole en la seguridad y en la protección del pueblo de Israel.
Pero llegamos al capítulo 28, donde hay un tema muy particular y la Biblia misma nos va a mostrar un paralelo en esta situación. Y vamos a leer el capítulo 28 a partir del versículo 3. Eh, David está viviendo en medio de los filisteos, ¿sí? Y él está haciendo incursiones desde una ciudad filistea que está viviendo con Aquís. Pero en el capítulo 3, 28, versículo 3 nos habla que Samuel muere, ¿sí? Dice, ya Samuel había muerto. Todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. ¿Sí? Aquí, ante la amenaza, bueno, primero Samuel ya había muerto. Y ante la amenaza, ante el peligro que era real, de ninguna manera era algo imaginario para Saúl, Saúl experimentó miedo y turbación, que puede ser un sentimiento normal que ante el peligro, que ante la dificultad, pues alguien pueda experimentar. ¿Sí? Así sea el rey más poderoso, pues imagínense, tenía al enemigo delante y fuera de eso, ya Saúl venía con un desgaste físico, emocional y espiritual sin duda alguna, porque pues obviamente Saúl estaba lejísimos del corazón del Señor. ¿Qué hizo Saúl en el 6? Pues lo que seguramente todo hombre o mujer creyente haría. Dice el versículo 6, consultó Saúl al Señor, pero el Señor no le contestó ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Y ojo con esto, que, que es muy importante lo que la Biblia nos está diciendo acá, porque ¿cuál era la forma de consultar al Señor en aquel entonces? Y aquí nos lo está dando la respuesta este versículo 6. Se consultaba al Señor y el Señor daba respuesta ya fuera por sueños, está en la Torá, o por Urim, bueno, se llama Urim y Tumim, que eran como una especie de piedritas que tenía el sacerdote en el efod, en el pectoral, aquí en su pecho, y a través de esas piedritas consultaban al Señor. ¿Sí? Ahí es donde dice el proverbio, echad la suerte sobre el regazo y el Señor tomará la decisión. No se sabe mayor detalle de estas piedritas, pero parece que la combinación al lanzar estas piedritas, tendría que haber una combinación o unas iniciales de letras o colores, no se sabe exactamente, pues allí se daría una respuesta y de acuerdo a lo que esas piedritas indicaran, ahí había una respuesta del Señor. ¿Dónde está eso? Desde el Éxodo y Levítico, cuando el Señor manda a Moisés a hacer no solo el tabernáculo, sino las vestiduras sacerdotales y cada parte de la vestidura sacerdotal qué función cumplían. Esta era una forma como el Señor le hablaba y le daba respuesta al pueblo de Israel. Pero ojo, ¿quién tenía el Turim y el Unim? El sacerdote, ¿sí? Así que la consulta al Señor era a través del sacerdote y el sacerdote tenía un elemento para poder conocer y entender la voluntad del Señor y era el Turim y el Unim. Hoy en día no tenemos Turim y Unim, pero gracias al Señor tenemos la Biblia. La Biblia es un medio a través del cual hoy el Señor nos da respuesta y nos habla ante inquietudes o sensaciones como tenía Saúl de miedo y turbación. En aquel entonces estaban los sueños, estaba el Urim y el Tumim, que estaba en las manos del sacerdote y estaban los profetas. Podríamos decir entonces, y permítame decirlo así, que la respuesta del Señor vendría a sí mismo por sueños, vendría a través del sacerdote con el Turim y el Unim, y como dice el mismo versículo, a través de los profetas. Pero Saúl tuvo un gran problema, y es que dice que el Señor no le contestó ni por sueños, ni a través del sacerdote y el Urim y el Tumim,
y tampoco le contestó por medio de los profetas. ¿Por qué el Señor no le contestó? Porque es que Saúl estaba años luz del Señor y eso hay que evaluarlo porque a veces en muchas ocasiones el creyente dice, el Señor no me escucha, el Señor no me responde, yo le he orado, yo he pedido oración, he pedido intercesión y el Señor no me contesta ni por sueños, ni por medio de los sacerdotes, ni de los profetas, ni de su palabra, el Señor no me contesta. Acuérdense que el Señor nunca contestará una oración que no se haga estando en acuerdo con Él. El primer acuerdo que nosotros debemos tener para orar dice que si alguno se pusiere de acuerdo en alguna cosa sobre la tierra, el Padre hará, pero es que el primer acuerdo que tenemos que tener es con el Padre, es que nos hayamos puesto a cuentas con el Señor. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, dice la primera epístola de Juan, capítulo 1, versículo 9. Así que no había manera que el Señor escuchara a Saúl porque Saúl había pecado, había desobedecido al Señor y simplemente seguía actuando como si nada. No se ve en Saúl en ningún momento arrepentimiento. No se ve en Saúl en ningún momento que se haya acercado al Señor a pedir perdón. Por ende, del Señor no le iba ni a escuchar, ni mucho menos a responder esta oración. Pero Saúl estaba tan desesperado y estaba ya tan perdido como consecuencia del pecado que miren lo que termina haciendo. Versículo 7. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Hay que entender también que en aquel entonces, además los pueblos que le rodeaban al pueblo de Israel, tenían como una especie de técnicas de consulta a los dioses, ¿sí? Había unas prácticas de consulta a sus dioses. A veces utilizaban sacrificio de personas, bueno, y unas técnicas un poco particulares para consultar a los dioses. El Señor en Deuteronomio capítulo 10, voy a leerles puntualmente, dice así, ojo, Deuteronomio 10, y hay que entender que la Biblia no se contradice, porque algunos entran en crisis con que Saúl le consulta a la divina de Endor y dice la Biblia que ella hace venir a Saúl y le pregunta algo a Saúl, pero ojo lo que dice aquí la Biblia. Capítulo 10 de Deuteronomio, versículo 18. Capítulo 10 de Deuteronomio. Dice así. Vea, se me perdió. Bueno, mientras lo voy buscando, lo que prohíbe el Señor y manda a los israelitas a exterminar, a sacar de la tierra a todos los agoreros, a todos los adivinos, manda a que no se consulte de otra forma diferente que no sea a través del sacerdote. Acordémonos que la Biblia como tal no estaba escrita, ¿sí? Apenas era una, eh, una tradición oral. Los dichos que el Señor le había dado a Moisés se repetían. O sea que no era tan fácil como para nosotros hoy consultar al Señor. Capítulo 18, Deuteronomio capítulo 18, versículo 10, dice así. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Mire cómo está diciendo, declaro el Deuteronomio. Porque es abominación para con el Señor cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones el Señor tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Entonces, la Biblia no se va a contradecir en el mandato. El mandato fue, no se halla delante de ti ninguno de estos personajes. Por eso Saúl en algún momento
había exterminado a los adivinos, como dice el versículo 3, había exterminado a los adivinos y encantadores, solo que había quedado esta mujer en Endor que todavía practicaba la adivinación. Así que Saúl, ante el desespero y ante el miedo y la turbación y la angustia, buscó y consultó a alguien que el Señor había prohibido, como eran los adivinos, los hechiceros y los agureros. Y se acuerdan que leímos, no consultarás a los muertos, pues Saúl hace venir a Samuel, se supone el espíritu de Samuel. Sí, ahora no nos da tiempo para discutir si era Samuel, si era un demonio, lo que sea, pero hace consulta a un espíritu de un muerto. ¿Sí? Está consultando un espíritu de un muerto. Efectivamente, dice el versículo 8, al final, yo te ruego, le dice Saúl a la divina, que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. O sea, Saúl está hundido en el pantano y cada vez se hunde más, porque ante la situación adversa que le genera temor y turbación, en vez de ir a consultar al Señor a través de los medios que él había establecido como el Urim, el sacerdote, el profeta, incluso los sueños, si él hubiera orado de manera genuina y arrepentido, pues otra sería la historia. Pero cuando se desesperó, simplemente ya no discernía cuál era el camino que debía tomar. Y aquí hay algo muy, muy tenaz, porque a veces el creyente, al no tener convicciones claras y ser un poco ignorante de las verdades espirituales, ante un momento de miedo y turbación, va y busca el mejor postor, el que me dé una respuesta, el que me ayuda. Y hay creyentes que acuden a cosas como el horóscopo, a brujos, a hechiceros, a sortilegios, y tienen una mezcla extraña. Y ojo que aquí hay algo muy delicado y son hilos muy delgados. Una cosa son algunas culturas ancestrales que tienen ciertas prácticas no solo culturales, sino religiosas. Y el cristiano debe discernir claramente cuál es esa práctica que se rompe la línea entre lo cultural y lo religioso y termina yéndose hacia lo que está en contra de lo que el Señor estableció en su palabra. ¿Sí? Porque si, por ejemplo, es muy lindo que cierta cultura le guste, por ejemplo, rezar a los muertos, orar a los muertos. Eso puede ser una práctica cultural, pero es que esa línea delgada entre una práctica cultural y una práctica espiritual que el Señor abomina, también hay que tener cuidado. Y a veces cuando el cristiano abre tanto su cabeza y es tan incluyente, pues también termina incluyendo, aceptando y agradándose en el pecado por la ignorancia. ¿Sí? Entonces, aquí hay que distinguir muy bien esas cosas, listo. Una cosa es un tema cultural que yo respeto, pero yo no tengo nada que ver con eso. Yo tengo que cuidarme de ciertas prácticas. Y en el desespero, Saúl simplemente abre una puerta y empieza a practicar algo que para el Señor era abominable. Miren el capítulo 30, el contraste que es David. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Se habían llevado cautivas a las mujeres, a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad y he aquí que estaba quemada, sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron. ¿Sí? Aquí estamos viendo lamento, dolor, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Imaginen cómo era el dolor y cómo lloraron, que se debilitaron. Las dos mujeres de David, Ahinoam Jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Una situación similar. Lloro, angustia, amargura, peligro. Igual que Saúl, que tenía miedo y turbación.
Pero aquí vamos a ver diferencias en cómo cada uno asumió esta situación adversa. Primero, dice el versículo 6, mas David, a pesar del lloro, la angustia y la amargura, dice, mas David se fortaleció en el Señor su Dios. Primero, David se fortaleció en el Señor su Dios. Saúl no se fortaleció, simplemente Saúl, como de una manera religiosa, hay que consultar a Dios, pero como él no contestaba. Es como el cristiano, ay, estoy angustiado, vamos a la iglesia. Ay, estoy angustiado, hoy madrugo a hacer devocional. Estoy preocupado, voy a pedir que oren por mí. ¿Sí? Pero como hace eso y si no hay respuesta, si alguien le ofrece, no, lo que usted necesita es un rieguito, lo que usted necesita es, vea, conozco una amiga poderosa que todo lo sabe, que le quita esa sal que tiene encima, el cristiano también, mal fundamentado, perfectamente va y hace eso mismo. O sea, si no me funciona ir a la iglesia, si no me funciona madrugar a hacer devocional, si no me funciona que oren por mí, pues me vendo al mejor pastor, el que me saque y me dé la solución a esta situación puntual. Pero David, a diferencia de Saúl, se fortaleció en el Señor, dice el versículo 6 y dice el 7. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod, y Abiatar acercó el efod a David. En el efod les había dicho que estaba el Turim y el Unim. Y David consultó al Señor diciendo, perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. ¿Qué diferencia entre Saúl y David? David consultó a través del método que el Señor había establecido. ¿Cuáles eran los métodos? Según lo vimos en el mismo capítulo 28, sueños, el efod, el sacerdote, y los profetas. Y en este caso, ¿qué hizo David? Buscó al sacerdote y a través del sacerdote consultó al Señor y el Señor dio respuesta y por ende victoria. David termina en liberación, libera a sus hijos, libera a las mujeres. Saúl termina muriendo en el monte Gilboa. ¿Por qué? Porque ante la situación adversa, ¿a quién busco y a quién consulto? La Biblia es clara y no se contradice. Y Deuteronomio dijo, saquen los adivinos, los agoreros, los hechiceros, los que consultan a sus muertos. Eso era lo que había que hacer. Saúl lo había hecho, pero luego, en el desespero, porque Dios no lo escuchaba a causa de su pecado, pues terminó haciendo lo que, pues lo que el Señor había prohibido. Ahora, si el Señor no está escuchando mis oraciones, evaluemos si estamos de acuerdo con Él. Evaluemos si estamos a cuenta pues, con Él. Evaluemos si hemos tratado de agradarlo a Él. Si no, antes de ir a hacer algo que sea más desagradable al Señor, pongámonos a cuentas y hagamos las cosas por el medio que Él ha establecido. Si hemos roto la comunión con Dios por cualquier situación, no esperemos que en la primera oración o en la primera levantada temprano en la semana el Señor nos dé una respuesta inmediata. No, es más, el problema puede que ni sea que el Señor dé una respuesta. El problema es que si no tenemos los sentidos agudos, la respuesta no la vamos a entender. Ese es el lío. Es que tal vez el Señor habla. Bueno, el Señor indiscutiblemente habla, pero tal vez puntualmente nos está hablando respecto a esa situación. Pero si nosotros no tenemos los sentidos agudos, pues no le podemos escuchar y no le podemos entender. Entonces, ¿para qué vamos a seguir un método en contra de lo que el Señor estableció si lo único que vamos a hacer ahí es cavar un hoyo más profundo debajo de nosotros? Más bien, insistamos, buscamos al Señor. Y cuando nuestros sentidos se agudicen de nuevo, seguramente podremos identificar, podremos discernir la voluntad del Señor, podremos tener su respuesta y sobre todo no seguir ahondando en una situación adversa. Miren cómo la Biblia nos pone en paralelo ante una angustia, ante el miedo, ante la turbación, ante la amargura, qué camino tomó cada uno. Saúl, pues intentó al Señor, pero como estaba mal con su comunión,
tampoco insistió, ¿sí? O sea, el creyente debería ser un poco sensato y si no tiene respuesta del Señor, pues insista, por algo no la tiene. Pero simplemente Saúl buscó el mejor postor ante su desespero. Saúl tenía un problema de impaciencia terrible. No era capaz de esperar. No tenía paciencia para esperar. Y eso fue la caída de Saúl, la impaciencia. Todo lo quería ya. Quería una respuesta inmediata, cuando él quisiera, a la hora que quisiera, como a él le pareciera. No, así no funciona con el Señor. Pacientemente esperé al Señor y él se inclinó hacia mí, dice un salmo de David. Pacientemente. Es que el tiempo está en las manos del Señor. ¿Sí? Y David, por el contrario, era un hombre muy paciente. Él simplemente iba cada día haciendo lo que el Señor le conducía y cuando no consultó al Señor, ya sabemos que cometió unas faltas terribles. Tenemos un paralelo, cada uno toma la decisión de que en medio de esta situación, ¿cómo? ¿A quién vamos a consultar? Eh, bueno, y no es ilícito. El Señor puede hablar a través de sueños. Sí, está en la Biblia de muchas maneras. Tampoco podemos caer en un error que yo he conocido, que como el Señor habla por sueño, entonces me voy a dedicar a dormir. Entonces, Señor, contéstame si hago tal cosa y me echo a dormir y duermo y duermo y duermo. No, eso ya es un medio soberano a través del cual Dios da una respuesta, pero no a todo el mundo. A otros simplemente hablar a través del sacerdote o a través del profeta. A propósito, ¿cuál es la profecía más segura y más confiable? Dice la misma Biblia. Pues la Biblia. Palabra profética más segura, dice la Biblia. Si vamos a la Biblia y no la entendemos, entonces para eso pedimos al Padre que por su Espíritu podamos ser iluminados y nuestro entendimiento se abra para comprenderlo. Vamos a orar, vamos a entregarle este día al Señor en oración. Te alabamos, Padre del cielo, porque no has dado a conocer estas cosas a los sabios y entendidos de este mundo, sino a los que como niños con necesidad y dependencia se acercan a ti. Así es, Padre amado, así te plació, así te pareció bien. Y te damos gracias por enseñarnos tus palabras y a través de la enseñanza de tu palabra, guardar y cuidar nuestra mente, nuestro corazón, todo lo que somos, Señor, delante de ti. Y te presento mi corazón, te presento los motivos por los cuales vienen a mí angustia, amargura, preocupación, tristeza, ansiedad o depresión, Señor. Te pido que me perdones si en algún momento he consultado otras fuentes diferentes a ti y a las que tú has establecido para responder, para guiarme y orientarme. Por favor, agudiza mis sentidos para discernir claramente lo que viene de ti, para diferenciar lo bueno de lo malo, lo santo de lo profano. Señor, yo tengo que discernir muy bien lo que es cultural, pero también en lo que hay una influencia espiritual de lo cual yo me debo apartar, en lo cual yo no puedo entrar en relación. Yo te pido, por favor, que esa dinámica progresista, peligrosa en mi ideología, Señor, guarde mi mente y mi corazón. Permíteme confiar y fiarme plenamente de ti, de tu verdad, y tu verdad es eterna, por todas las generaciones. Yo te pido, Señor, que me guardes de buscar consejo lejos de ti. Como dice tu palabra, tú eres el consejero, el príncipe de paz, el Dios con nosotros. Yo te pido que ilumines nuestra mente y agudices nuestros sentidos para poder conducirnos con sabiduría y con prudencia, como nos muestra tu palabra acerca de David, tu siervo. Te pido tu bendición sobre tus hijos, guíalos, no solo por tu palabra, por tu espíritu, guardándolos de todo mal, peligro, Señor, y permitiéndoles desde ahora tomar con gratitud los alimentos que pones delante de nuestra mesa. Te bendecimos
Te adoramos y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.